Hola, ¿cómo están? Llegamos al capítulo 10 de Abundancia de Steve Sands. Me quedé pensando ayer cómo nos damos cuenta. Dios tiene todo tan planeado que antes que nosotros sintamos una necesidad, Él ya ha estado trabajando como en Steve, que desde hacía, pues decía, por lo menos un año se tardó en hacer el papeleo para poder llevar la avioneta, pero él se acaba de dar cuenta que necesita una avioneta, o sea, se acaba de dar cuenta, estamos hablando de menos de un mes. Y Dios está trabajando porque la respuesta ya está y había estado trabajando desde hace tiempo. Qué maravilla. Así cuando tú pidas algo, tú puedes estar seguro que Dios ya conoce tus necesidades. 10. Prueba tras prueba. Cuando al fin regresé a Toñampade, los guaraníes se sorprendieron al verme. Me confiaron que muy pocos de afuera alguna vez hacían lo que prometían. La mayoría de los guaraníes esperaban lo mismo de mí, sobre todo desde que yo había dicho que iba a andar de aldea en aldea. Saqué mis mapas y comencé a planear cuáles aldeas iba a visitar antes de que el avión viniera por mí. Los mapas intrigaban a los guaraníes. Ellos nunca los usaban y la mayoría de ellos no tenían la menor idea de para qué servían mis papeles grandes. Los mapas del territorio guaraní solo indican ríos y precipicios, que son los únicos accidentes geográficos que se reconocen. La selva es un continuo y drásticamente ondulante paraje de abismos profundos y crestas empinadas cubierto de un dosel ininterrumpido de copas de plantas, de hojas gigantes y árboles. Mientras miraba los mapas me di cuenta de que señalaban las aldeas en un lugar equivocado. Toñampade lleva un nombre que nunca había oído. Tihuaeno estaba más o menos en el lugar correcto, pero por lo menos la otra aldea que yo conocía estaba en el río equivocado. Cuando les expliqué a los guaraníes que las líneas azules eran los ríos, que las chistosas líneas sinuosas marcaban las curvas de nivel, eran las crestas, comenzaron a acercarse y a señalar dónde estaban en realidad varias comunidades. También me enseñaron a dónde iban las diferentes trochas. Ellos conocían sus crestas, sus ríos, como nosotros conocemos las calles y avenidas de las ciudades. También todos podían leer el mapa al mismo tiempo, sin que importara de qué ángulo lo miraran. Estaban igual de contentos al ver el mapa de cabeza o al derecho. Después de haber puesto como 20 aldeas en su sitio apropiado junto a los ríos correctos, entonces pudimos escoger un lugar que sería accesible para que por lo menos 2/3 de todos los guaraníes. Hablábamos de ese sector como un posible lugar en donde podríamos construir la nueva comunidad y a donde la gente de varias comunidades podía ir para recibir atención médica y dental y en donde pudieran reparar sus armas y otras cuantas herramientas. Sería un lugar en el que podrían aprender oficios que le permitirían integrarse poco a poco y al mismo nivel en la interacción con el mundo de afuera. Fíjense qué importante, pero un lugar propio, no un lugar afuera. Koba, mi amigo de la niñez, se entusiasmó. Me pidió que le mostrara otra vez los ríos en el mapa. Yo estaba tratando de figurarme cómo explicar el hecho obvio de que el agua es azul. Por consiguiente, las líneas azules representan los ríos. Entonces, caí en cuenta de que los guaraníes nunca habían visto agua suficientemente clara o profunda para que se viera azul. Yo había estado tanto tiempo fuera de la selva que me iba a llevar un buen rato para comenzar a pensar como los guaraníes. Koba miró el área en perspectiva para la nueva comunidad, con intensa concentración, y de repente puso el dedo sobre el papel. En este lugar, dijo, la tierra es dura cuando llueve. Veo que este lugar es bueno para construir un eboué, o sea, una pista de aterrizaje. Dudé que el lugar que estaba señalando fuera el que estaba pensando y me pregunté cómo podía saber que el terreno era duro, pero lo marqué con cuidado en el mapa y anoté las coordenadas. Si caminábamos de Toñampade a la aldea de Damoitado y de allí a Tzapino, en donde Kimo y Dawa vivían, atravesaríamos el área en perspectiva para la nueva comunidad. Al comenzar a planear nuestro viaje, recordé la caminata agotadora que Minkari y yo hicimos desde Toñampade para ir y volver a casa de Guiquita. En las trochas, las distancias son de escasa consecuencia. En cuanto
¿Cuánto tiempo le lleva a uno el viaje? Depende más de la frecuencia con que ha caminado por esa trocha o cuántas crestas considerables tiene uno que remontar para llegar al destino. Yo estaba pensando en términos de dolor por día, usando como referencia mi viaje a la casa de Guiquita. Pregunté una y otra vez, saliendo de aquí, van aquí, temprano en la mañana, ¿dónde va a estar el sol cuando lleguemos a Damoitado? Toda respuesta que recibí fue diferente. Los guaraníes a cada rato me palpaban las piernas y me decían lo lentos que son los extranjeros para andar y cuánto lloran al subir las crestas. Mincaya insistía en asegurarles que yo era tan fuerte como ellos. Yo aprecié la lealtad de Mincaya, pero sus alabanzas y alto aprecio no iban a aumentar mi resistencia. Yo quería saber la dolorosa verdad. Por fin, uno de los sobrinos del agua dijo: ir al amoitado, cargando mucho. El sol va a estar allí. Su brazo señaló la posición donde el sol estaría como a la 1 y 2 de la tarde. Esto sería como unas 6 o 7 horas de viaje. No carga y camina rápido, el sol estaría allí. Esta vez señaló más o menos como a las 11, o sea, unas 4 horas. Luego añadió una posibilidad más. Cuando dicen que hay puercos para cazar y tengo ganas de carne, corriendo rápido estaría allí, y señaló a las 9 de la mañana. Esa era mi respuesta. Dependiendo de la necesidad, de la velocidad, los guaraníes podían hacer ese viaje entre 2 y 7 horas. Me di cuenta que ni ellos ni yo teníamos una buena idea de cuánto me iba a llevar a mí. Una vez que decidí a dónde iba, entonces tenía que averiguar quién iría conmigo. Coba parecía ser el más conocedor del área general que estábamos considerando para el centro tribal. Coba, ¿ves bien ir caminando conmigo?, le pregunté. Él se limitó a contestar: sí, vamos yendo juntos. Hacia mí. Se limitó a... otro amigo de la niñez, se ofreció. Tú ver bien, yo voy también. En una tribu donde cualquiera que tiene más de 10 años es experto en la selva tropical, se destacaba como un súper experto. Y éramos viejos amigos. Vito gote wa apopa, le dije. Tú ir, yo lo veo bien. Vito gote wa apopa. Cuando quieran decirle así, cuando sus hijos les digan: oye, mamá, ¿puedo ir a jugar con mis amigos? Ustedes le pueden contestar: Vito gote wa apopa, que significa: sí, yo veo bien que lo hagas. Un joven que había estado por allí cerca captó mi atención. Me di cuenta de que era Gaga, el hijo de mi viejo amigo Toñae. Cuando vivía en Tehuena con la tía Raquel, Toñae era el más rápido de los jóvenes guaraníes para entender los conceptos de los de afuera. Él era el mejor lector nuevo de la tribu y la tía Raquel esperaba que fuera el primer maestro guaraní. A mí me impresionó más su capacidad para hacer aviones de balsa. Cuando Toñae se dio cuenta de que me gustaban los aviones, empezó a hacerme modelos. Yo traté de hacer algunos, pero no lograba que las proporciones de mis modelos fueran tan precisos como los de Toñae. Él tenía una destreza increíble que parecía ser un rasgo genético entre los guaraníes. Un día, Toñae me enseñó un hermoso modelo a escala de uno de los Helio Couriers de Wycliffe que venía a Tihuaeno más o menos una vez al mes trayendo abastecimientos para la tribu. Lo que en realidad me llamó la atención era que Toñae había tallado la hélice inclinada como una de verdad. Había montado la hélice de su helio en un dardo de cerbatana. Mientras estudiaba esa hélice especial que Toñae había tallado, él sopló encima de ella y la hélice giró. Yo tenía modelos de plástico con hélices parecidas y había jugado con molinillos que giraban cuando corría. Pero Toñae había descubierto que los brazos extraños que sacudían al frente de la abeja de madera de los extranjeros tenían inclinaciones. Había experimentado tallando hélices de modelos tal como eran los aviones de verdad, sin entender nada del por qué son así. No tengo ni la menor idea de cómo se le ocurrió montarla en un dardo, con un agujerito no muy apretado. A menudo recordaba esos años cuando los cowaris se maravillaban por la capacidad de los guaraníes para hacer sofisticadas cerbatanas. La gente suele pensar que los de la edad de piedra tienen poca tecnología porque son de una manera como inferiores. A los guaraníes, estoy seguro, no les faltaba inteligencia.
pero vivían en un mundo que no promovía ninguna especialización en alguna destreza ni compensaba el planeamiento a largo plazo. Los guaraníes vivían día a día. Sus ocupaciones primordiales eran cazar, sembrar o buscar comida y mantenerse lejos del alcance de sus enemigos. Mi amigo Toñay no había sido parte de la comunidad original de esos guaraníes. Lo habían secuestrado en un ataque cuando los guaraníes de Río Arriba mataron a su familia Río Abajo. Aun cuando los guaraníes de Río Arriba lo criaron como uno de ellos, él se esforzó por fortalecer sus habilidades como guerrero de la selva de cuando llegara el momento pudiera vengar a su antigua familia matando a los que le habían creado. Toñay tenía como 11 años cuando mi tía Raquel fue a vivir con aquella gente. Cuando él oyó que Wangoy había decretado que no se debe matar a los enemigos, sino que tiene que vérseles bien, a pesar de todas las cosas malas que habían hecho, algo le pasó a ese brillante joven novada. No solo perdió el deseo de vengarse de sus enemigos, sino que también decidió que quería ayudar a enseñarles los grabados de Dios para que todos vivieran bien. Un día, cuando la gente estaba reunida en la casa de Wangongi, Toñay se preparó e informó a los guaraníes, viviendo en Tiguaeno, que Wangongi le había hablado en una visión mientras dormía. Les dijo que el mensaje le había llegado en forma de pregunta. ¿Por qué debes estar viviendo feliz y en paz cuando tu propia Nicabú, o sea, familia, está viviendo de la manera antigua, odiando y con miedo todo el tiempo? Toñay dijo que Wangongi le había dicho que debe ir a enseñar a su propia familia a andar en la trocha de Dios. ¡Wow! Los guaraníes que oyeron esta declaración quedaron horrorizados. Siendo malos asesinos, esa gente te va a lanzar sin remordimientos, le respondieron, tratando de hacerles razonar. Pero entonces Toñay anunció que en el sueño Wangongi le dijo que él iba a decir a otro que le acompañara para ver a la gente de Río Abajo. Este anuncio sorprendente silenció al grupo. Se preguntaban cuál de ellos había sido el designado. El viejo Dewey por fin se paró y anunció que lo que Toñay había anunciado era verdad. Wangongi le había dicho a él que también fuera. La gente que había sido parte del ataque con lanzas que mató a la familia de Toñay describió dónde habían encontrado al clan de Toñay. Sin más información que esta, Toñay y Dewey salieron para lo que todo el mundo creyó que era su muerte, a punta de lanza. Su primer esfuerzo para hacer contacto con el grupo de la familia de Toñay no logró éxito. Pasaron semanas tratando de seguir y volver a abrir trochas largo tiempo sin usarse mientras comían lo que podían encontrar en el camino. Encontraron agua muy alta, fuera de temporada en los ríos que a cada rato tenían que cruzar y sufrieron repetidas fiebres que a la larga los obligó a regresar. Toñay hizo el siguiente esfuerzo solo. La tía Raquel sabía que las compañías petroleras habían tratado de penetrar en la región general habitada por el grupo de la familia de Toñay. Convenció a los oficiales de la compañía que si ayudaban a Toñay a hacer contacto con su familia, a lo mejor eso reduciría la posibilidad de ataques futuros en contra de sus empleados. La compañía, por supuesto, aceptó y llevaron a Toñay en helicóptero al sector general en donde Dewey y él habían pasado semanas tratando de llegar caminando. Toñay anduvo el resto del camino, llevando un radiotransmisor y receptor. Ay, perdón, me quedo sin oxígeno porque era muy rápido. Que la tía Raquel le convenció que llevara. Toñay no se demoró mucho para encontrar a la gente de Río Abajo y en verdad descubrió lo que le quedaba de su propia familia que había perdido hacía tanto tiempo. Después de la sorpresa inicial de volver a verlo, 15 años después del ataque donde él había desaparecido, su familia pronto le mostró cariño. Querían que les mostrara dónde vivía la gente de arriba para ir por fin a atacarlo con lanzas y vengar la muerte de sus miembros de familia que los de arriba mataron. Cuando Toñay rehusó, trataron de casarlo con una joven de su grupo. Quizás pensaron que el matrimonio con alguien de su antigua familia cambiaría su lealtad. Toñay rehusó el matrimonio. Explicó que los grabados de Wangongi, aunque no descartan la poligamia, aconsejan en contra de ella. Toñay ya tenía esposa
y ella le había dado 2 hijos, una hija que tenía el mismo nombre de mi madre tribal, Ongimae, y un hijo Gaba. Este rechazo no le cayó bien al clan de Toñae. Toñae usó su radio para llamar a Tiwaeno e informó que la gente sospechaba que su familia estaba planeando alancearlo. La gente de Tiwaeno insistió que Toñae esperara hasta que todos se durmieran y que entonces huyera con su radio hacia un río cercano. Prometieron decirle a Estrella, o sea, tía Raquel, para que mandara al Dajin de la compañía petrolera para recogerlo río arriba. La creciente tensión parecía poner nerviosa a Toñae, aunque no tenía miedo. Waingong me envía aquí para enseñar a Minangkabau sus grabados. Hablando con él esta noche, veré si él ve bien que yo huya. Si no, me quedaré. Si me matan, me matan. Moriré e iré a vivir al lugar de Waingong con él. Entonces él les mandará a ustedes a enseñar a mi familia a vivir bien. Toñae oró toda la noche. En la mañana llamó al grupo de Tiwaeno y les dijo que se quedaba. Ese fue el último mensaje que oyeron de Toñae. Luego me enteré que los tíos de Toñae y un par de hermanos o primos les habían dicho que habían encontrado cerca una manada de puercos salvajes. Todos empuñaron sus lanzas y corrieron hacia la selva para la cacería, pero fue un truco para llevarlo a un lugar donde lo pudieran alancear con facilidad. Y eso fue lo que hicieron. Recibí la noticia de la muerte de Toñae poco después de haberme ido a la Universidad de los Estados Unidos de América. Mientras Toñae estaba arriesgando su propia vida para cumplir las instrucciones de Waingong, yo estaba viviendo en un dormitorio de la universidad con una tarjeta de comida que se me garantizaba toda la que quisiese, a cualquier hora. No me exigía nada más agotador que asistir a unas clases al día y hacer unas cuantas tareas escolares. E incluso así, mis contemporáneos y yo nos quejábamos como fuera más de lo que se debería esperar de nosotros en esta etapa de la vida. Cuando Ginny y yo nos casamos y fuimos a vivir a Ecuador, la tribu le puso a nuestro primer hijo Toñae por nombre. Fue obvio que la tribu consideraba al hijo de Toñae, Gaba, y a mí como parte de la misma familia, sobre todo siendo que su hermana y mi mamá tenían el mismo nombre. Bueno, ahora, mientras planeábamos nuestro viaje a varias aldeas, sentí la responsabilidad hacia Gaba y le pregunté si quería ir con nosotros. Gaba aceptó. Nuestro grupo de caminantes estaba completo. Koba, tímido pero firme, con pies tan separados que hasta yo hubiera podido reconocer sus huellas. El superhombre de la selva Pa y el único hijo de Toñae, Gaba. Yo completaba el grupo como comodín. Temprano en la mañana siguiente, Komi me llamó a su casa, donde Dayuma me hizo una buena bebida de plátano. Majó 2 enormes plátanos cocinados en un litro de agua caliente. Una vez que me lo tomé, me hizo otro. Le dije que estaba lleno y me golpeé el estómago para probarlo. El hecho de que Pa, que estaba tomando la vida conmigo, y yo habíamos terminado 3 calabazas llenas, debería haberme impulsado a beber por lo menos uno más. Me había olvidado lo que fue para mí como niño tratando de mantenerme al paso de los cazadores guaraníes, que podían avanzar duro todo el día sin comer nada. En todo lo que yo podía pensar era en el dolor que sabía que vendría. Nuestro grupito salió de la casa de Dayuma y Komi poco después de las 7. Al pasar por las casas guaraníes camino al río, la gente desde adentro conversaba con mis compañeros. No había ventanas en las casas, pero las noticias volaban y todos sabían que nos dirigíamos a Moitado, Yaipodini, o sea, caminando. La gente parecía sorprendida, pero complacida de que yo iba a viajar como ellos. Sin embargo, en efecto, oí algunos comentarios. Yaipodongi komikini, bye bye Woody. O sea, por trocha yendo, bye bye muerto. Como queriendo decir, Steve se muere si va a pie por la trocha. En un recoveco de mi mente pensaba en los 2 ataques que había sufrido 2 años atrás. Ataques que me habían imposibilitado para moverme y mucho más caminar. Una vez que llegamos al río, tomamos prestada una canoa y con palos cruzamos el agua. Podía ver que Pa y Koba se complacieron al ver que yo me paré como ellos lo hacían. Habían pasado años desde que yo estuve mucho tiempo con la tribu, pero también me sorprendía al ver lo rápido que me estaba sintiendo como en casa. Aunque las partes delicadas de la mayoría de las habilidades aprendidas se pierden cuando no hay práctica constante, el sentido fundamental para estas destrezas se puede recordar incluso después de muchos años de desuso.
Pero pronto encontré un fenómeno con el que no recordaba haber tenido que lidiar antes. Al empezar a andar por la trocha, cada rato me golpeaba la cabeza con las enredaderas y ramas que cruzaban por la trocha. También me tropezaba con telarañas que me pegaban en la cara y me dejaban pegajosa la cara y las manos sudorosas. Yo llevaba un machete, la herramienta universal de la selva, pero cortar las ramas y bejucos que me golpeaban la cara me hacía retardar el paso. Me preguntaba por qué Pa, que iba a la cabeza, no las cortaba para el resto de nosotros. Eso era lo que suponía que el dirigente del grupo debía hacer. Y entonces cayó la cuenta. Pa no estaba limpiando la parte de arriba porque él no tropezaba con nada de eso. Tampoco nadie más. Con mi 1,80 m de estatura, yo era la cabeza más alta del resto de mis compañeros. Cuando era un niño tenía más o menos la misma altura que los guaraníes, así que no me enfrenté con ese problema. Los guaraníes no son enanos, pero sí son de baja estatura. El individuo más alto que jamás conocí en la tribu fue Kenta. Él habría sido el Shaquille O'Neal de la tribu si los guaraníes jugaran baloncesto. Todavía pienso que Kenta era más alto que yo, pero en realidad dudo que haya tenido una estatura de más de 1,60 m o 75 como máximo. Siguiendo a mis compañeras por la trocha, me di cuenta de que admiraba su fortaleza física. Pa, Coba y Gaba, caminando como si anduvieran de paseo por el campo. Con el beneficio de mis piernas largas me mantenía a su paso bien hasta que llegamos a la mitad de la subida, justo al otro lado del río Toñampade. Mis 3 compañeros conversaban mientras subían y sin respiración agitada, ni la menor indicación de que ni siquiera notaran la empinada que se había puesto la trocha. La primera cresta era casi tan alta como el monumento a Washington y casi tan empinada como esas gradas serpenteantes que una vez trepé porque me retaron. Yo sabía que no podría llegar a la cima sin detenerme. Con gusto le di a Coba mi mochila en ese instante en el que ofreció llevarla. También quería darle mi cantimplora de 2 litros, pero necesitaba tomar un trago de líquido demasiado a menudo como para arriesgarme a separarme de ella. Cuando llegamos a la cima de la primera cresta, mis piernas me temblaban por el agotamiento, pero por dicha para mí, del lado de Toñampade, parte del follaje denso se había deslizado en un deslave. Eso nos dio la oportunidad rara para descansar y contemplar el valle a nuestros pies. Pude ver a Toñampade como a 1,5 kilómetros de distancia. Más cerca de nosotros pude ver el recodo del río donde había estado la playa de Palmas. Puesto que los ríos de la selva son dinámicos y cambian su curso con frecuencia, sabía que la playa actual solo era una aproximación a aquella a la que mi papá y mis tíos habían aterrizado para entablar contacto con los aucas. Pa y Coba habían sido parte de esa primera comunidad cuyos miembros mataron a papá. Me preguntaban si ellos también estaban pensando en el dramático suceso ocurrido allá, en ese pequeño recodo del río, hecho que cambió nuestras vidas para siempre. Una vez que remontamos la cima, yo esperaba que todo sería cuesta abajo desde ahí, pero olvidé que las crestas en ese territorio son empinadas por ambos lados y la bajada es a veces más difícil que la subida. Después de 2 horas de arduo caminar, yo estaba aturdido por el dolor. Ya no trataba de hablar ni de hacerles chistes a mis compañeros, solo seguía chupando los caramelos duros que había encontrado en la alacena de la tierra que él. Agaché la cabeza y ponía un pie frente al otro tan pronto y firme como podía. Coba y Pa trataban de mostrarme los animales u otros objetos de interés en el follaje de la selva, pero de nada me servía incluso tratar de mirar. Yo tenía tanto calor que mis lentes se nublaban tan pronto como dejaba de moverme y miraba hacia arriba. Además, el sudor de la frente se me metía en los ojos y me hacía lagrimear. Así que no hubiera podido ver gran cosa aunque mis lentes hubieran estado limpios. No valía la pena preguntar si ya estábamos cerca, ya que sabía que mis amigos dirían Iliki o cerca, sin importar cuánto camino faltara, si tan solo pudiera hacer tripas corazón y continuar. Sí, llegaríamos cuando llegáramos. Seguimos nuestra caminata, a menudo cruzando riachuelos y pequeñas quebradas por el camino. Pa, Coba y Gaba seguían adelante sin detenerse. Coba estaba descalzo porque sus dedos gordos se abrían de manera casi perpendicular a sus otros dedos del pie, lo que hacía sus pies demasiado anchos para usar botas. Pa y Gaba tenían botas, pero no usaban calcetines. Después de vadear un río o un riachuelo, se inclinaban hacia adelante y levantaban la pierna hacia atrás para dejar que escurriera el agua y estaban listos para continuar. Mis pies.
estaban demasiado blancos como para no ponerme calcetines. Así que cada riachuelo tenía que sentarme para quitar las botas y los calcetines. Entonces cruzar con todo cuidado, tratando de no lastimarme los pies en las piedras y en las matas de espinos que había en el agua. Después de un rato, Paz se ofreció a cargarme para cruzar los riachuelos y acepté. Un día antes hubiera sido demasiado humillante aceptar tal cosa, pero yo estaba tan cansado y adolorido que la humillación estaba al fondo de mi lista de cosas indeseables. Por fin, después de lo que resultó ser nuestro último riachuelo, seguimos la trocha por una subida pequeña y cruzamos por una cañada pequeña cerca de la cima. Allí a nuestros pies estaba una extensión de hierba como de 30 metros. Habíamos llegado a Daemuitado, pero si mis agotados pies podrían, a pesar de que estábamos a unos metros de nuestro destino, no estaba seguro si mis agotados pies podrían lograrlo. Lo único que quería hacer era desplomarme en una hamaca. Ni soñarlo. Cuando Pa hizo el llamado tradicional, para ver la gente de Daemuitado supiera que nos acercamos, salieron a recibirnos y nos llevaron directo a la escuelita que estaba en el extremo de la pista. Yo estaba dispuesto mi corazón en una maravillosa y cómoda hamaca de cuerdas, pero los duros tablones servirían igual. Me desplomé en el suelo y me recosté contra la áspera pared con la esperanza de que nadie quisiera tener que ver conmigo excepto contemplarme hasta que yo despertara el día siguiente. Eso no iba a pasar. No reconocí a nadie en Daemuitado excepto un guerrero viejo, Picuy, al que había conocido en el funeral de la tía Raquel. Lo recordaba porque su pierna había estado en extremo hinchada, infestada con larvas de una mosca de la selva. ¡Ay, qué divertido! La pierna de Picuy ya estaba curada y estaba conversando con Gaba acerca de algo. Pude comprender la palabra para raya venenosa. Parece que Puy quería que examináramos la pierna de una joven que había sido envenenada por la púa de una cola de una raya. Una vez yo había pisado una raya en la costa y recordaba el agonizante dolor. Esa joven ya había pasado más allá del dolor inicial de la lesión, como a menudo es el caso cuando no hay antibióticos. El veneno de la raya venenosa había causado seria necrosis alrededor de la herida. La carne se había podrido, dejando un agujero profundo lleno de pus en la pierna de la muchacha. Yo había traído de la casa de tierra que en una pequeña caja de anzuelos que tenía algunas provisiones médicas. Todos parecían estar esperando que yo hiciera los honores, así que hice que la muchacha se acostara boca abajo en las faldas de su mamá de manera que yo me pudiera agachar sobre su pierna. Estaba tratando de parecer como si en realidad sabría ayudarla. Al momento en que me arrodillé, mis piernas empezaron a engarrotarse. Agarré un trozo de madera que había cerca y me senté con las piernas extendidas hacia adelante. Sostuve la pierna de la muchacha sobre mis piernas y comencé a hurgar en la herida con una lanceta quirúrgica larga parecida a un hisopo de algodón enorme. El pus se pegaba a la lanceta y tuve que limpiarla una y otra vez con un vendaje. Al hacer esto, el agujero se agrandaba cada vez más, hasta que al fin podía meter mi pulgar en él. Mientras limpiaba la herida, tuve que luchar para contener las ganas de vomitar debido al hedor de la carne podrida. Estaba tan concentrado que ni siquiera se me ocurrió pensar que la joven debía haber estado sufriendo un dolor horrible. Aunque increíble, ni siquiera se movió ni quejó. Mientras yo estaba en medio de esta operación menor, oí rápidos pasos fuertes acercando por mí detrás. Antes de que pudiera ver quién se me estaba echando encima, alguien me agarró por los hombros y me golpeó varias veces la cabeza contra su pecho. Mis manos estaban llenas de pus y mugre y la víscera de mi gorra me había tapado los ojos como para permitirme que algo más arriba del pecho que me atacaba. Lo que sí pude ver con claridad fue el estampado de su mugrienta camiseta. Decía Jordache. Por fin, el viejo guerrero me separó a distancia de sus brazos. Los agujeros vacíos de sus orejas le caían hasta quedar centímetros de sus hombros. Su pelo canoso era raro en un guaraní. Era obvio que era muy viejo. Por la mirada en su cara pude comprender que se alegraba de verme. El golpeteo de mi cabeza contra su pecho era su manera de darme la bienvenida. No esperó para presentarse, sino que de inmediato comenzó a pronunciar un largo discurso sobre algo que a todas luces le interesaba y algo que el público encontró cómico hasta destornillarse de risa. Resultó ser que él había oído relatos de un extranjero alto y flaco que se había convertido en guaraní de maneras que no incluían su aspecto físico.
Me dijo que aunque yo había envejecido como él, con todo se alegraba de verme. Él quería que yo supiera que aunque él había matado a gente antes, ya había abandonado esa costumbre, así que yo no tenía por qué preocuparme. Además, le había asegurado a la tía Raquel que quería conocerme y no me iba a lancear ni me iba a dejar que la gente de río abajo lo hiciera. Kawahena, que así se llamaba, como lo supe más tarde, se veía claro que no pensó que golpear mi cabeza contra su pecho violaba la promesa de no hacerme daño. Yo estaba demasiado cansado como para reclamar. Sabiendo que no podía repetir nuestra jornada de 6 horas y media sin descansar un día, acepté la invitación del viejo Kawahena para tomar bebida de plátano y comer mono aullador con él al día siguiente. Híjoles, no sé si esto sea tan lindo escuchar tantas cosas, pero así es la vida. ¿Cuántas veces no tenemos heridas que hay que sacarle la pus? Y no hay manera más que escarbar y tal vez tengas un dolor por ahí en tu corazón, en tu vida y tengas que escarbar, sacarle la pus. Y ¿saben qué? El problema es que cuando uno tiene una herida profunda, uno apesta y se hiere uno tanto que la gente no se quiere acercar a nosotros. ¿Por qué? Pues porque esa herida a veces nos hace sentir enojados, a veces nos hace sentir frustrados y nosotros, o tristes, puede ser que estemos tristes, pero resulta que la manera que nosotros sacamos ese hedor es insultando, siendo intolerantes, quejándonos de la gente, haciendo malas caras. A veces son cosas tan sutiles que ni siquiera nosotros percibimos la manera tan mala en que tratamos a la gente. Pero si nosotros escarbamos, sacamos eso y dejamos que Dios nos limpie, vamos a dejar de apestar, ¿saben? Y vamos entonces a mostrar esa salud para poder alabar a Dios. Sin embargo, ¿qué creen que duele? Duele porque dice, la muchacha no se movía, se permitió que se le escarbara hasta sacar esa pus. Y también nosotros a veces nos va a doler, te va a doler, ¿sabes? Esa herida que tienes, ese mal que te hicieron, te va a doler cuando te lo escarben y te lo saquen. Pero una vez que estés limpia, Dios va a limpiar, va a sanar. Y así como esa muchacha que decía que tenía una pierna llena de larvas, así, otra pierna totalmente distinta y nueva, así tu corazón. A lo mejor tu corazón está así lleno de larvas y amargura, pero si tú permites que Dios te escarbe, te limpie y llores, porque hay que llorar mucho, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, pero hay veces que ese tiempo de llorar nos sirve a limpiar. Entonces, no decaigas, ánimo y nos vemos mañana.